Hola, nosotros somos Agustín Atria y Valentina Araya y vamos a presentar sobre el tejido neural diseñado a partir de hidrogeles derivados de tejidos descelularizados para la regeneración de nervios periféricos. Este experimento tuvo como hipótesis que los hidrogeles derivados de una serie de tejidos descelularizados poseerán la capacidad de modular el comportamiento de las células neurales. Por lo tanto, estos materiales pueden proporcionar un entorno que mejore las condiciones de las células implantadas dentro del tejido neural diseñado, mejorando posteriormente el medio de las células neurales dentro de una lesión y, por lo tanto, mejorando los resultados de la reaparición de nervios periféricos. Para esto, se tuvo como objetivo general evaluar la funcionalidad de distintos hidrogeles diseñados a partir de un tejido descelularizado. Esto como alternativa al hidrogel de colágeno 1 purificado que se usa actualmente. Para llevar a cabo el objetivo general, se poseen tres objetivos específicos. El primero de estos consiste en la fabricación y caracterización del hidrogel de tejido óseo descelularizado. Para llevar a cabo este, se tiene una preparación ósea y una descelularización, seguida de una digestión y solubilidad, y por último una neutralización y formación del gel. En segundo lugar, tenemos la fabricación y caracterización del hidrogel de hígado descelularizado. Para esto, también se cuenta con una preparación y descelularización del hígado, un proceso de digestión y solubilidad, y por último, una neutralización y formación del gel. Finalmente, tenemos la fabricación y caracterización del hidrogel del intestino delgado descelularizado. Para esto, se cuenta con una preparación y descelularización de la submucosa del intestino delgado, seguida de una digestión y solubilidad, y finalmente una neutralización y formación del gel. Para todos los materiales se realizó un proceso similar adaptado a cada uno de estos. Para la descelularización del tejido óseo se cortaron las tibias bovinas y se procesó el hueso para separar la médula ósea del tejido cortical del hueso esponjoso. Se lavaron los segmentos esponjosos en solución salina tamponada con fosfato que contenía gentamicina al 0,1%. Luego se congelaron en nitrógeno líquido y se molieron hasta obtener un polvo que fue liofilizado y sometido a un tratamiento de descelularización enzimático adaptado. En el caso del hígado porcino, este se segmentó y se extrajo el líquido conjuntivo. Los segmentos se lavaron y agitaron para luego tratarlos consecutivamente con 0,02% tripsina, con 0,05 EDTA sigma a 37 grados Celsius, 3% tritón por 100 sigma a temperatura ambiente y 4% desoxiclato de sodio. Posteriormente se realizó una despirogenación utilizando ácido peracético al 0,1% en etanol al 4%. Estos segmentos luego se agitaron, lavaron y congelaron instantáneamente para así liofilizarlos en un polvo. Por último, para la descelularización de la submucosa del intestino delgado bovino, se separó el yeyuno del intestino grueso, se eliminó el tejido conjuntivo y se cortó en segmentos de 1 metro. Este se lavó y se cortó longitudinalmente. Se evitió el tejido con el lado luminal hacia arriba y se eliminó una porción de la túnica serosa mediante abrasión suave. Luego se eliminó el músculo externo mediante abrasión mecánica. La submucosa resultante se lavó en PSB en un agitador mecánico y luego se trató con ácido peracético al 0,1% en etanol al 4%. Luego se volvió a lavar, se congeló y liofilizó en un polvo. Una vez concluida esta etapa, para lograr la solubilización del material descelularizado se mezcló 1 gramo de los polvos respectivos con 100 miligramos de pepsina en 100 ml de solución de ácido clorhídrico a 0,01 N. Luego, la suspensión se mezcló en un agitador magnético hasta que no se observaron partículas visibles. Se centrifugó y se congeló de ser necesario. Posteriormente, para neutralizar la mezcla y formar el gel, se mezclaron los productos con hidróxido de sodio a 0,1 N y PSB. Luego se usó PSB para ajustar la solución a la concentración y volumen deseados, para después elevar su temperatura a 37 grados Celsius y promover la gelificación. Con respecto a los resultados del estudio, en primer lugar, fue posible la creación de hidrogeles con los 3 tejidos utilizados, como se puede apreciar en la imagen izquierda de la diapositiva. Otros resultados importantes muestran, por ejemplo, la actividad metabólica de las células, que se puede apreciar en el gráfico L. Acá se puede ver cómo el andamio proporcionado por la matriz extracelular de los huesos proporcionaba un ambiente donde las células tienen una mayor compatibilidad para sobrevivir, seguido por el hígado y finalmente por el intestino. Ya a la derecha se encuentra el gráfico K, el cual nos muestra el crecimiento medio de las neuritas en un modelo in vitro. Los 3 materiales permitieron el crecimiento de las neuritas,
Sin embargo, el que tuvo el mayor crecimiento promedio corresponde al tejido de los huesos, el cual fue muy parecido al observado por el hidrogel derivado del colágeno 1, mientras que los tejidos del hígado y del intestino tenían promedios significativamente menores. Finalmente, se realizaron pruebas in vivo en ratones con los tejidos de hueso para probar su efectividad. De los resultados obtenidos, el autoingente de nervios tuvo la mayor cantidad de neurofilamentos de axones próximos, distales y de regeneración axonal, siendo las últimas dos categorías donde se produjeron las mayores diferencias respecto a las otras alternativas. Por otro lado, el tejido de los huesos cuenta con leves mejorías respecto al hidrogel de colágeno 1 en las 3 mediciones. Sin embargo, los 3 tratamientos mejoraron la respuesta de manera significativa respecto al caso control, que contaba con un tubo vacío en las 3 categorías. Respecto de la discusión del paper, para poder entenderlo de mejor manera, nos planteamos las siguientes 3 preguntas. La primera, ¿cuáles fueron las diferencias entre los 3 biomateriales? Los 3 materiales resultaron ser bioquímicamente distintos. Menores cantidades de ADN disueltos se relacionaban con un mayor índice de descelularización, lo cual resultó en un desafío, ya que se requería alcanzar un material lo suficientemente descelularizado, pero que de igual manera conservara sus propiedades biológicas. Luego, los mayores índices de actividad metabólica se vieron en el tejido sintetizado a partir de los huesos. Esto podría explicarse ya que contaban con una menor cantidad de ADN disuelto, ya que esta misma relación se observó en los otros tejidos. También se considera que las propiedades mecánicas del tejido proveniente del hueso son las posibles responsables de las extensiones de la neurita, ya que contaban con un módulo más complejo y una estructura integral más robusta en comparación a los otros tejidos. También se considera que las propiedades mecánicas del tejido proveniente del hueso son las posibles responsables de las extensiones de la neurita, ya que contaban con un módulo más complejo y una estructura integral más robusta en comparación a los otros tejidos. La segunda pregunta que nos planteamos para poder entender de mejor manera esta discusión es la siguiente. ¿Cuáles son las implicancias de estas diferencias? Como pudimos ver anteriormente, existen significativas y bastantes diferencias entre los distintos materiales sintetizados a partir de los distintos tejidos. Es por esto que cada uno cuenta con sus propias características y podrían ser utilizados en distintas funciones. También es importante considerar que los estudios están sujetos a la tecnología e información del momento. Es muy pronto todavía para descartar en su totalidad que no haya otras partes del cuerpo que podrían generar una mejor estructura para la regeneración celular, aparte de las estudiadas en este paper. Además, el estudio se centró exclusivamente en el análisis para la regeneración del tejido neuronal. Todavía no podemos descartar que existe la posibilidad de que los distintos tejidos pudieran haber tenido mayor efectividad para reparar otras partes del cuerpo humano. La tercera y última pregunta que nos planteamos fue: ¿cuáles son las limitaciones de este estudio? A pesar de todo lo que se ha estudiado, se requieren más estudios para poder entender de mejor manera cómo es que estos biomateriales ayudan a la reparación del tejido neuronal periférico. También resulta importante que se hagan aún más estudios para poder expandir esta tecnología a distintos campos de la medicina y poder ser implementados en nuevos y mejores tratamientos. La conclusión es que los hidrogeles derivados de tejidos xenogénicos no específicos de tejido, cuando se incorporan a un tejido neuronal diseñado, pueden promover la extensión de las neuritas in vitro, así como la regeneración axonal in vivo. Con lo que podemos quedarnos de este estudio, en primer lugar, es que abre un nuevo horizonte de oportunidades. Este estudio abre una nueva puerta en el mundo de la investigación médica, donde se plantea una nueva solución y nuevos métodos prometedores que podrían ayudar de manera sustancial a este mundo. En el estudio se muestra cómo se pueden utilizar las matrices extracelulares de distintos tejidos animales para mejorar la reparación celular, al propiciar un andamio donde las células neuronales periféricas implantadas se pueden implementar de mejor manera en la zona deseada. Sin embargo, este mismo principio podría utilizarse en la creación de posibles soluciones para otros ámbitos de la medicina, donde también se requeriría de la regeneración celular. También mejoraría la calidad de vida de los pacientes. Uno de los tratamientos actuales para la reparación de nervios dañados
corresponde a la autoinjerta de nervios del paciente. En este procedimiento, nervios desde otra zona del cuerpo, generalmente los pies, son extraídos para reemplazar las partes dañadas. Estos tratamientos no resultan ideales, ya que el paciente tiene que renunciar a sus propios nervios para reparar otras zonas. Es por esto que resulta crucial la creación de nuevos tratamientos que pueden ayudar a solventar esta problemática. La importancia de esta nueva tecnología radica en que permitiría la regeneración del tejido neuronal sin tener que sacrificar otras partes del cuerpo del paciente, lo cual podría resultar en una mejora sustancial en la calidad de vida del paciente.